alcanzo a leer de distancia, pero mi conferencia hoy es la gestión integrada de los recursos hídricos a nivel cuenca, la crisis del agua, propuestas desde la academia para sistemas productivos, políticas y programas. Adelante, por favor. Miren, si las políticas no son eficaces, no se logrará una mejora en el estado de los recursos y no se logrará resolver la crisis del agua. Hay un modelo que se llama PER, donde dice que hay presiones que se refiere a las actividades de la gente, de las industrias, empresas, etcétera, que usan los recursos naturales como el agua, y ese uso excesivo cambia el estado de esos recursos y los modifica en cantidad y en calidad. A eso el gobierno, las instituciones buscan respuestas de cómo mejorar eso que está sucediendo de sobreexplotación, de contaminación, etc. Adelante. En tal sentido, pues esto se refleja en el agua, ¿no? La agricultura de riego se usa intensivamente tanto en agua superficial como en agua subterránea. Cambia el estado en calidad y en cantidad. El gobierno responde con políticas de tecnificación, de calidad, etcétera, ¿no? Lo que se haga en el agua superficial repercute en el agua subterránea. Si se tecnifica el agua de riego superficial, se reduce la recarga de los acuíferos. Algo que a veces no consideramos. Adelante, por favor. Voy a ir un poquito rápido porque preparé la presentación como para 30 minutos, ¿no? Bueno, miren, aquí tenemos unas gráficas que nos dicen que hay el número de cuencas, el número de acuíferos, pero así más o menos están los que no tienen disponibilidad y los que tienen disponibilidad. ¿Vale? Si se fijan en la figura de la derecha, hay una gran poca disponibilidad en la parte central y norte. Adelante, por favor. Miren, aquí vemos algunos mapitas. El primero, la presión, ¿no? El segundo, la disponibilidad del agua. Pero ahí tenemos nuestra tercer mapa, que es distritos de riego y unidades de riego, que son los sistemas productivos que usan agua. Y un cuarto mapa es los distritos de temporal tecnificado, que tienen agua con riego suplementario y con aportación de lluvia. Adelante, por favor. Entonces, ¿cómo enfrentar la crisis del agua e implementar políticas y programas para mejorar la sostenibilidad y la soberanía alimentaria? Planteamos tres cosas: la gobernanza del agua, la seguridad hídrica y la sostenibilidad de los sistemas productivos de riego. Con esto diseñamos políticas eficaces, no solamente eficientes, políticas confiables y transparentes, como lo dice la gobernanza que plantea la OCDE, pero también que den seguridad hídrica, como lo plantea la ONU, y que esos sistemas productivos sean sustentables, sostenibles en el tiempo. Adelante. Entonces, ¿pero qué es la gobernanza? La OCDE y las instituciones internacionales plantean que para que haya una buena gobernanza debe haber efectividad, que sean eficaces, eficiencia, pero también confianza y participación. Para esto se necesita una coherencia de políticas, indicadores adecuados, marcos regulatorios, monitoreo y evaluación. Adelante, por favor. ¿Por qué? Porque en la gestión del agua hay brechas, como lo decía la doctora anteriormente. No hemos alcanzado a desarrollar la gestión integrada de los recursos hídricos. ¿Qué brechas hay? Una brecha de política. Por ejemplo, 4 sexenios anteriores se han implementado políticas y programas y cada vez hay más acuíferos sobreexplotados. Entonces, no están funcionando las políticas. Brechas de objetivos. No se han planteado objetivos correctos para tener sostenibilidad. Brechas de financiamiento. Las organizaciones de usuarios no son
autosuficientes para gestionarse, para financiarse. Brechas administrativas, no se mide o estima el volumen de aplicación del agua. Brechas de capacitación y de información. ¿Quién cultiva la tierra? ¿Los usuarios? ¿Los rentistas? ¿Y cuántas usuarias nuevas hay? ¿Qué capacitación necesitan? Adelante. Entonces, para esto de la gobernanza del agua, hay todo un ciclo de la gobernanza. Se inicia con la formulación de políticas y estrategias en base a principios que pueden ser la gobernanza, la seguridad hídrica y la sostenibilidad. Luego hay que implementarlo con acciones, con programas, con proyectos, pero hay que monitorearlo, evaluarlo con indicadores y hay que hacer finalmente una evaluación si estamos reduciendo esas brechas que no nos permiten avanzar en la implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos. Adelante. Entonces, ¿y qué es la seguridad hídrica? También ahí muchos decimos seguridad hídrica, ¿no? Pero ¿qué es? Es trabajar para reducir riesgos. ¿Cuáles riesgos? Riesgos de escasez, las sequías, riesgos de inadecuada calidad, riesgo de excesos, las inundaciones, riesgo de deteriorar la resiliencia de los sistemas de agua dulce. Una sociedad segura es la que tiene un sistema de gestión y la infraestructura capaz de mantener en un nivel aceptable los riesgos actuales y dispone de la capacidad para adaptación a atender riesgos del futuro. ¿Qué política se debe aplicar para minimizar esos riesgos y tender a la seguridad hídrica y por lo tanto a la seguridad alimentaria? Una política que ayude a la agricultura de riego y a la seguridad alimentaria, que considere el derecho humano al agua. Adelante, por favor. Y para la sostenibilidad, hay marcos de evaluación, de seguimiento, ¿no? Pero estos marcos necesitan indicadores para ver si los sistemas productivos, nuestros distritos de riego, unidades de riego, ejidos, distritos de temporal, van a ser sostenibles en el tiempo. Y para eso se necesita que haya una buena productividad, que esta productividad sea confiable y estable. Pero sobre todo se necesita que nuestros sistemas productivos tengan resiliencia. ¿Qué quiere decir? Que ante una perturbación económica, social o ambiental sean capaces de sobreponerse y salir adelante, pero con equidad, con adaptabilidad. Adelante, por favor. Entonces, esto se puede aplicar a nivel de cuenca, a nivel de comunidad, a nivel de unidad productiva, a nivel de parcela, pero con indicadores. Pero no solamente indicadores naturales, sino sociales, económicos y ambientales. Adelante, por favor. Miren, este es el sector hidroagrícola que maneja Conagua y que hay en el país. Hay más o menos 10 millones de hectáreas. Hay 86 distritos, bueno, uno más, 87, porque se hizo uno nuevo con 3.28 millones de hectáreas. Hay unidades de riego con 4 millones de hectáreas y hay distritos de temporal con 2.87 millones de hectáreas. La pregunta sería aquí, ¿hay una buena gobernanza de nuestros sistemas productivos? ¿Se mejora la seguridad hídrica? ¿Se tienen sistemas productivos agrícolas sustentables? ¿Los tenemos? Entonces, ¿qué políticas se deben aplicar para lograr esto? Ese es el reto. Y deben hacer políticas nacionales y estatales en conjunto, coordinadas, ¿no? Adelante, por favor. Miren, ahí están los distritos de riego, manejados originalmente por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hídricos y luego por la Conagua. Luego las unidades de riego, manejadas por la SADER y actualmente por la Conagua. Todas tienen sus organizaciones, ¿no? Los distritos de temporal tecnificado, etcétera, con 2.8 millones,
de la transferencia de 1989 se implementaron políticas, programas diversos para modernizar los distritos de riego, la infraestructura, los sistemas de bombeo, la medición, siendo en general más favorecidos los distritos de riego. Sin embargo, aún se reportan bajas eficiencias. ¿Qué pasó? ¿No funcionaron todas esas políticas, esos programas? ¿Qué pasa? En general, los usuarios tienen más área total que el área de derecho de riego. Programas para que se use menos agua no han funcionado, siempre utilizan más agua, por esto que tienen más tierra, sin derecho a agua. Se tienen estadísticas agrícolas de los distritos, muy pocas de unidades de riego y algunas de distritos de temporal tecnificado. En general, las unidades de riego tienen mejor productividad del agua que los otros sistemas. Entonces, las políticas han buscado ser eficientes, no ser eficaces. Son dos términos muy diferentes y debemos buscar eficacia. Si nosotros recomendamos una política o un programa, es para solucionar un problema. Ahí tienen los acuíferos sobreexplotados. Empezó con 20, 40, 60, llevamos 114 a la fecha. Adelante, por favor. Y así hay mucha problemática, es compleja, es diversa, es de todos los ámbitos de la ingeniería, de la economía, de la sociedad, ¿no? Se han intentado por más de 4 sexenios que las asociaciones civiles, que son las organizaciones, sean autosuficientes con las cuotas de riego que obtienen por el servicio de riego. Sin embargo, siempre requieren apoyo del gobierno. Al ahorrar agua con los programas, los usuarios riegan más área, incluyendo la que no tienen derecho, pero en general no se reporta esa área adicional que riegan. Por tanto, la eficiencia al parecer no se incrementa. Esto sucede también en las unidades de riego. Por eso ha aumentado el número de acuíferos sobreexplotados. Bueno, me voy a saltar algunos párrafos porque si no, no hago el tiempo. Se busca utilizar agua de uso agrícola a uso público urbano, con intercambio de agua de pozo con agua de las pecadas. Es decir, hay una competencia entre los usos. Adelante, por favor. Hay renta de tierras y de agua en los sistemas productivos de riego. Hay empresas que siembran grandes cantidades de hectáreas, pero manifiestan algunos usuarios que también rentan funcionarios y exfuncionarios de instituciones, lo que crea conflictos sociales por el agua. A uno les falta y a otros no. Entonces, se necesita mejorar la gestión del agua con mejor y mayor gobernanza, no solo mejorando la eficiencia, sino implementando medidas eficaces y sobre todo transparencia. Hay sobreconcesión de derechos de agua en algunas cuencas y acuíferos. Se ha tratado de implementar medidores, por ejemplo, de agua, para saber cuánto se aplica. Estos instrumentos y equipos a los pocos meses se descomponen o los roban, ya no están, pues los usuarios no quieren que se les mida el agua. Debería optarse por estimación de los volúmenes aplicados a través de percepción remota, imágenes de satélite, inteligencia artificial, para saber cuánto y dónde se aplican esos volúmenes de agua. Adelante. Entonces, hay riesgos, como decíamos, riesgos de sequía para alcanzar la seguridad alimentaria. ¿Cuáles son los distritos de riego primordiales para proteger y para asegurar productos básicos? Riesgos de inundaciones. ¿Dónde se producen esas? ¿Y qué sistemas productivos de riego están en esa situación? Hay contaminación. ¿Qué corrientes están siendo más contaminadas y qué distritos usan estas aguas? Se necesita más infraestructura hidroagrícola para guardar el agua en tiempo de máximas avenidas y usarla en
en tiempos de sequía, para mitigar los riesgos de inundación, controlar la contaminación y usar mejor las aguas residuales. Adelante. La gestión de los sistemas productivos. Hay metodologías para hacerlos sustentables. Los sistemas productivos de riego sustentables son los que tienen rentabilidad económica, justicia social y protección al ambiente. Se deben tener indicadores adecuados para mejorar la sustentabilidad. Se puede producir cada vez más con menor agua, con las tecnologías de riego, pero si los sistemas no tienen rentabilidad, no son sostenibles. Debe aplicarse indicadores ambientales, sociales y económicos, en una forma integral e integrada. Adelante, por favor. Nos pasamos esa porque si no, no voy a acabar. El productor busca siempre ganar más. El producir más no asegura el máximo beneficio. Ser más rentable equivale a ser sostenible. Los usuarios de riego han cambiado en la actualidad. Hay más usuarios que cuando se dio la transferencia de los distritos de riego y necesitan capacitación, asistencia técnica, porque si no, rentan sus tierras. Necesitan financiamiento. Se debe buscar mayor número de mercados nacionales e internacionales, asesoría para exportar y financiamiento a través de créditos planos. Adelante, por favor. Bueno, entonces hay que hacer propuestas. Las políticas a plantear en agricultura deben ser integrales e integradas, que no es lo mismo, comprendiendo cómo funcionan los sistemas productivos de riego, bajo los principios de gobernanza, de seguridad hídrica y de sostenibilidad, teniendo en cuenta la integralidad del enfoque de la gestión de los recursos hídricos que se den en las plantas. Adelante, por favor. Miren, nosotros proponemos varias políticas y una serie de programas. La primera, sustentabilidad de los sistemas productivos de riego. ¿Por qué? Porque si los sistemas productivos de riego no son sustentables, no tienen rentabilidad, van a tratar de usar más agua, más suelo, más de los insumos, más de los recursos naturales y llega a la sobreexplotación. Bueno, por ejemplo, un programa de eliminación de tierras, un programa de mantenimiento de obras silvorícolas, un programa de generación de biofertilizantes, compostas, humus, micorrizas, etc., que permitan cierta autosuficiencia ante la subida de precios de los fertilizantes. Todo abona para que el agua sea más rentable. Un programa de tecnificación de riego con sistemas de baja presión y riego rodado. Recuerden, lo que se haga con las aguas superficiales repercute en las aguas subterráneas. Muchas veces se dice, vamos a tecnificar el riego. Ah, sí, pero el riego recarga el acuífero. Y entonces se tienen luego los problemas, ¿no? Aumentamos las hectáreas a sembrar con riego superficial, pero estadísticamente está comprobado que las unidades de riego que usan agua superficial cada vez son menos, porque los acuíferos están sobreexplotados. Que los pozos de las ciudades cada vez están más profundos para sacar el agua. Entonces, un programa de capacitación gerencial, administrativo, de operación, un programa de reconversión, por ejemplo, de los distritos de temporal tecnificado, algunos que tengan posibilidades en distritos de riego. Adelante, por favor. Segunda política, mejora de la gobernanza del agua. Un programa de adecuación de concesiones de aguas superficiales y subterráneas. Un programa de adecuación de la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento en concordancia con el derecho humano al agua. Un programa de conservación y mantenimiento de la infraestructura mayor hidroagrícola. Un programa de control de volúmenes utilizados tanto en aguas superficiales y subterráneas y marcos regulatorios. Un programa de recuperación de acuíferos. Un programa de valoración del agua y recuperación de inversiones.
un programa de capacitación, un programa de mayor coordinación interinstitucional y resolución de conflictos. Pero esto debe haber procedimientos, normas, reglamentos y políticas claras para esto. La siguiente, por favor. Y un programa de seguridad hídrica, programa de recuperación de cuencas, programa de modelación hidrológica e hidráulica en ríos y acuíferos, un programa de sistemas y obras de retención de volúmenes de agua y sedimentos, un programa de reforestación, pero efectiva. Muchas de las veces reforestamos 20 millones de árboles. La pregunta es, ¿cuántos sobrevivieron? Un programa de atención a las sequías, un programa de protección contra las inundaciones, un programa de saneamiento de cauces, un programa de PETARS para el agua de los PETARS para los sistemas productivos y de carga de acuíferos, un programa de desasolves de lagos, lagunas, presas y ríos, un programa de captación de agua de lluvia donde se pueda, porque a veces también decimos captación de agua de lluvia para todo, ¿no? Donde no llueve, pues va a ser de elefante blanco. ¿Bien? Gracias. Soy Enrique Ruiz Fanta, servidor del posgrado en Neurociencias del Colegio de Postgraduados. Ahí tienen mis datos.